El podcast, ese espacio donde las OSCs dejan de sonar institucionales y empiezan a sonar humanas. Aquí hablamos de lo que sí funciona, lo que no y lo que nadie te dice cuando decides trabajar por el cambio social. Somos el podcast de y para organizaciones de la sociedad civil. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde y a qué hora nos escuchen. Yo soy Enrique Cano y esto es el podcast de y para organizaciones de la sociedad civil. El día de hoy tenemos el primer episodio con un invitado y para empezar con el pie derecho traemos un invitadazo de lujo para platicarnos del contexto actual de la sociedad civil en México. Pero antes de presentarlo, quiero platicar un poquito del contexto y algunos datos que encontré y me asombraron muchísimo sobre nuestro sector. México es una de las economías más grandes del mundo, pero también es uno de los países donde más se necesita a la sociedad civil. Hay más de 48,000 organizaciones en el país, pero solamente una quinta parte puede recibir donativos deducibles. Y aún así, llegan al 32% de los hogares en México. Entonces la pregunta es, ¿por qué un sector tan necesario está teniendo cada vez más dificultades para sobrevivir? El mundo de las organizaciones de la sociedad civil, ya sabemos, no es nada fácil. Hay retos financieros, legales, fiscales, pero también el reto de generar un impacto real, medirlo y comunicarlo. En México, con estas más de 48,000 organizaciones, solo alrededor de 10,000 tienen la donataria autorizada. A pesar de eso, generan más de 55,000 millones de pesos en donativos, mueven más de 3 millones de voluntarios y voluntarias al año y, como decía, llegan al 32% de los hogares. Es decir, están resolviendo problemas donde muchas veces el Estado no llega. Pero hoy muchas organizaciones hablan incluso de un tema de asfixia institucional. Entre 2025 y 2026, más o menos 700 organizaciones han perdido su donataria autorizada. Para poder platicar más de este contexto actual, de nuestros retos y oportunidades, hay que arrancar con una entrevista. Y en este primer episodio de entrevistas del podcast, estoy hoy con Ricardo Bucio, presidente ejecutivo del CEMEFI. Muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Enrique, por la entrevista. Ricardo, pues primero que nada, cuéntanos un poquito de qué es el CEMEFI. Es una organización, digamos, que está integrada por muchas organizaciones civiles, pero también por empresas, también por fundaciones, digamos, que son parte de la sociedad civil, y por universidades. Es decir, es una organización interinstitucional, pero además también intersectorial. Quizá la única en México que tiene este carácter. Trabajamos en general para este núcleo de instituciones que la conforman, más o menos 1,400 instituciones, pero también trabajamos para muchísimas más, para unas 4,000 instituciones más, en programas que pueden ayudar a su fortalecimiento, a su vinculación, a su articulación, a tratar de que tengan mejores capacidades y posibilidades de generar valor social para México. Es decir, no trabajamos para que una empresa produzca mejor lo que produce o una universidad mejore su calidad educativa, sino para que todas mejoren su capacidad de generar valor social. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Pues sí, son un pilar fundamental dentro del sector en el CEMEFI, definitivamente todos en algún momento nos acercamos con ustedes. Ricardo, platicaba yo en la introducción que más o menos una de cada 5 organizaciones son donatarias autorizadas y que más de 700 perdieron ese estatus entre 2025 y lo que va de 2026. Cuando escuchamos esto, muchas veces parece que ser una organización hoy es más difícil que nunca. ¿Qué está pasando en el sector? Mira, primero solo déjame aclararte un tema de dato sobre el uno de cada 5 organizaciones. En realidad no es cierto, pero no sabemos cuál es el número cierto. ¿Qué sabemos? Que casi, como dijiste, 48,500 organizaciones de la sociedad civil que están registradas en el Registro Federal de Organizaciones. Es decir, hay muchas organizaciones civiles en el país que no están registradas en el registro federal, pero que están en registros estatales. Y hay algunas otras que no están en ninguno ni en otro, porque no es obligatorio. En realidad tú estás en un registro si quieres recibir acciones de fomento, digamos, de apoyo, financiamiento, interlocución con el gobierno. Eso es parte de lo que decía
originalmente lo que dice todavía la ley de fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. Tú te registras y das información si quieres tener una acción de fomento de parte del gobierno, pero muchas organizaciones que han vivido de patrimonio propio o que no quieren tener algún tipo de relación con el gobierno no están obligadas. Hay organizaciones que llevan 30, 40 años así. Entonces no sabemos cuántas son en general, en primero, en el país. Son más de 48.500, ese es lo único cierto. Y luego, de las 10.500 que tienen donataria autorizada, no sabemos cuántas son organizaciones civiles, porque donataria autorizada es una suerte, una condición que te permite exenciones fiscales por donativos al donante, exenciones fiscales al donante, y ahí hay también universidades, hay muchas instituciones educativas, hay museos incluso públicos, hay instituciones públicas de otro tipo, hay sociedades civiles, por ejemplo, sociedades civiles que prestan servicios y por un lado pueden tener acciones de lucro, pero también actividades sin fines de lucro. Es decir, ahí hay una diversidad grande. No sabemos cuántas organizaciones son civiles tienen donataria autorizada, lo único cierto es que son menos de 10.500. Muy bien, Ricardo. Oye, en alguna entrevista en radio escuchaba que utilizabas el término sobre regulación de nuestro sector. ¿A qué te refieres con esto? ¿Cómo nos afecta en nuestras operaciones del día a día? Mira, te voy a dar un ejemplo un poco de qué ha pasado en lo largo del tiempo. Yo dirigía una organización civil hace 30 años. Esa organización civil, por ser institución de asistencia privada, vía la HAP en la Ciudad de México, pues recibía prácticamente el carácter de donataria. Lo recibía la organización, no lo recibía una actividad de la organización. Entonces, cuando tú recibías eso, todo lo que hiciera la organización civil ya estaba bajo el paraguas de la donataria autorizada. Mantenerla, pues básicamente si tú seguías trabajando, si tú hacías tus declaraciones anuales, en ese momento había que hacer también las auditorías contables, eran obligatorias. Si tú haces eso, tú tenías la donataria autorizada y no había mucho más allá de esto. Además, las personas físicas podíamos donar. Bueno, todavía se puede, cada quien puede donar hasta el 100% de sus ingresos, pero las personas físicas podían, si donaban hasta el 100%, deducir una parte de ellos. Digamos, el 33% tú lo podías hacer deducibles. Y las personas morales, empresas, fundaciones, lo podían hacer también hasta el 100%. Entonces, había un espacio muy amplio para que las personas pudieran participar apoyando el trabajo de las organizaciones civiles, ¿no? ¿Qué ha pasado? Me salto un poco la historia, salvo que en medio de esto está la ley de fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, en donde en el año 2004 suceden dos cosas muy importantes para el sector. Uno es que se reconoce que lo que hace una organización civil, aun siendo un grupo particular, no es una institución pública, eh, son actividades de interés público, no son actividades de interés privado. Cuando tú resguardas a población migrante, cuidas a niños sin hogar, le das apoyo a las áreas naturales protegidas o impulsas la transparencia, etcétera, todas estas miles y miles de cosas que hacen las organizaciones civiles cada día, esas son actividades que son de interés público, le sirven a la sociedad en su conjunto. Por eso el gobierno en esta ley se obliga a apoyarlas, a fomentar que existan, como lo hacen de muchísimas formas y con métodos mucho más efectivos y más fuertes los países del primer mundo, porque saben que esto es de interés público. Se obligan los gobiernos a apoyarlas, pero hacen una cosa que resulta ya un poco restrictiva en esa ley, y es que lo que se obligan es a fomentar algunas actividades de las organizaciones. Por eso la ley no es de fomento a la sociedad civil, es de fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. Y hace una lista de cuáles sí y cuáles no. En ese momento, por ejemplo, derechos humanos no se veía como una actividad de interés público. El cuidado medioambiental no estaba como una actividad de interés público, se han ido sumando y en algunos casos otras se han ido restringiendo.
llegamos a este momento en donde ahora entonces cada organización, a diferencia de la que yo te dije que dirigía yo hace 30 años, cada organización tiene que acreditar cada una de las actividades que hace. Ahora, yo no puedo solamente decir, yo resguardo, doy cuidado, asistencia de tiempo completo a personas con discapacidades intelectual, psicosocial, que han estado abandonadas por años. Las acojo, tengo un centro, ahí hay salud, hay cuidado, hay etcétera, y lo hago por 40 años, todos los días sin cerrar 2 horas, porque esos espacios no pueden cerrar nunca, y manteniéndolo al 100% durante 40 años. Tú no puedes decir eso nada más. Lo que tú tienes que decir es, yo hago estas actividades y tengo que tener evidencia de todo lo que hago. Y la evidencia ahora, según la última resolución miscelánea fiscal, es muy amplia. Tienes que tener fotos, testimonios, actividades, estados de cuenta, etcétera. Y luego ir a que una institución federal acredite que es cierto lo que estás haciendo. Luego tienes que esperar a que la acreditación se convierta en una carta y esa carta se convierta en una requisito que necesita el SAT para poder darte la donataria autorizada. Después de eso, el SAT te va a revisar hasta por debajo Todo. de la lengua, ¿no? Que no gastes un peso en otra cosa, que los donativos que recibes sean por lo menos el 50% de los ingresos, que no tengas ninguna actividad lucrativa. Mira, por ejemplo, acá están cerrando, ese no es el SAT, el gobierno de Hidalgo está cerrando estos días una fundación a la cual le dieron un inmueble en comodato el gobierno del estado durante 40 años. Es una institución cultural que protege patrimonio cultural en el centro de la ciudad de Pachuca y siempre ha estado haciendo eso, pero encontraron que dentro de este espacio hay una cafetería, venden café. Y Entonces con dijeron, eso. no, eso es una actividad lucrativa, hay que cerrarlo, que nos devuelvan el inmueble y hay que quitarles los apoyos estatales que tenía, que básicamente era el inmueble en comodato. Este tipo de acciones como las que te refiero, de la acreditación, de las miles de cosas que tiene que hacer una institución frente al SAT o de lo que quieren los gobiernos, lo que hacen los gobiernos cuando no les gusta el trabajo de una organización o cuando quieren ese inmueble para otras cosas, pues entonces encuentran una manera de sobreregulando, se limita el trabajo de la sociedad civil. No, y tocas un tema interesantísimo que termina siendo también cómo todos estos límites, a veces legales, fiscales, administrativos, impactan en nuestro impacto, ¿no? O sea, estamos a veces como sociedad civil más preocupados en cumplir con todos estos requisitos que en realmente impactar y se terminan yendo un montón de recursos que también eso lo tenemos limitado para temas administrativos. Ahorita también, por ejemplo, todo lo de ley antilavado que nos tiene a muchísimos ahorcados porque muchas organizaciones somos pequeñas, ¿no? Somos organizaciones pequeñas y, híjole, como tener una persona específica para ver toda la documentación de todos los procesos antilavado, etcétera, termina siendo súper retador. Sí, déjame decirte, por ejemplo, nada más para el público, hasta hace unos días, una casa hogar para niñas en abandono, por ejemplo, dirigida por unas religiosas que ponen y hacen todo, tiene más obligaciones para prevención del lavado de dinero y prevención del financiamiento del terrorismo que un partido político, Increíble. ¿no? Que un partido político en México, que sabemos cómo se maneja, ¿no? Es increíble. No, no, no. Bueno, pues así está un poquito el panorama. Ricardo, ya hablaste un poquito del tema de dinero, que es otra cuestión que me interesa saber, dinero y confianza, ¿no? Porque muchas veces, hablamos de dinero y ahí yo encontré un dato que me voló la cabeza realmente, y es que en México los donativos representan solamente prácticamente el 0,2 del Producto Interno Bruto, mientras que en perdón, sí, el 0,2, mientras que en Estados Unidos son por lo menos el 2%. El problema, Ricardo, es que no hay dinero para la sociedad civil o que no hay confianza en nuestro sector. No solo eso, yo diría que hay una tercera que voy a hablar ahorita de la confianza, pero me parece que hay una tercera y es que no hay las condiciones legales y fiscales que lo permitan y lo incentiven, ¿no?
Te voy a dar un dato que me parece que es muy, muy poderoso y muy poco conocido. El INEGI contabiliza en la cuenta pública nacional, pues, de cómo se mueve el dinero en el país, de todas las formas posibles. Y hay una cuenta que saca de diversos indicadores, que es la cuenta satélite de instituciones sin fines de lucro, en donde lo que dice es, por cada peso que el gobierno deja de recibir por la deducibilidad, es decir, tú das un donativo de 1,000 pesos a una organización y la organización, si tiene la donataria autorizada, el SAT te va a deducir a ti el 33% de ese donativo. Eso que se llama renuncia recaudatoria, Sí. por cada peso de renuncia recaudatoria, la sociedad recibe 7.5 veces. Eso es lo que dice el INEGI. ¿Por qué? ¿Cómo multiplica el dinero de la sociedad civil cuando tiene solo un peso fue renuncia recaudatoria? En realidad tú das ese donativo de 1,000 pesos, pero los otros 2 tercios, los 2 pesos adicionales, además del que se dedujo, tú los das libremente. Eso es donativo tuyo. Las organizaciones civiles también tienen donativos en especie. Además, hacen mucho trabajo en actividades, mucho trabajo intangible y además hacen que la gente trabajemos voluntariamente en muchas Claro. organizaciones y demos tiempo y demos capacidades, talento, etcétera. Hay 2.8 millones de personas que solo en las donatarias autorizadas, porque es el único dato que tenemos, hacen trabajo de manera voluntaria y que está registrado, 2.8 millones. Todo ese trabajo produce un bien social. La transmisión de bienes en especie, por ejemplo, el segundo donante más grande del país es la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, Ujú, ujú. el conjunto de los bancos de alimentos que hay en el país, que mueven muchísimo alimento y no solo alimento, muchas otras cosas para personas que están en situación de pobreza. Todo ese monto también se traduce en dinero. Uno pensaría, si si el gobierno deja de recibir un peso, pero la sociedad por ese peso que no recibió el gobierno recibe 7.5 veces en bienes sociales, ¿qué debería de hacer el gobierno? Aumentar la deducibilidad, Claro. aumentarla y aumentar el bien social que se puede hacer. Otra es que se conoce muy poco a las organizaciones civiles. La gente en cada localidad, en cada municipio del país, siempre sabe que ahí está el asilo, sabe que está la casa hogar para adultos, sabe que las organizaciones llaman a la reforestación, sabe que hay incluso cuidado de los niños cuando salen de la escuela, a veces eso lo hacen las organizaciones y no solo el comité de padres. Hay muchísimas actividades, todo el mundo vemos a las organizaciones, pero no las identificamos, ¿no? Pensamos que, ¿quiénes son? Pues la Cruz Roja, el Teletón. Bueno, en las encuestas nacionales siempre sale que las tres más conocidas son Cruz Roja, Teletón y el INE, que se asume como si Sí, sí. fuera una organización civil. Y hay también un golpeteo político de los gobiernos, prácticamente de todos los gobiernos en el país, municipales, 2.500, los estatales y el federal, diciendo que las organizaciones hacen esto mal, esto mal, esto mal, que aquí puede haber peligro, que aquí hay riesgos, que critican a los gobiernos, pero lo que no se dice es que atienden, por ejemplo, mira este dato que es oficial del INEGI, un censo que hizo el INEGI con el DIF nacional en todos los centros de asistencia social del país, en donde viven niños y adolescentes que no tienen hogar, ¿no? O que sí tienen, pero no pueden vivir ahí, están en estas casas hogar. Sí. Hay más o menos 35,000 niños, decía este dato del censo, y de esos 35,000 niños hay más de 32,000 que están a cargo de organizaciones de la sociedad civil. Wow. Menos del 10% están a cargo de las instituciones públicas. ¿Quiénes son? Son los DIFs. Había en ese momento 2,000 instituciones DIF en el país, entre los municipales, los estatales, el federal, 2,000 instituciones públicas con recursos públicos que atienden a menos del 10% de los niños, ¿no? Entonces, hay una parte en donde esto que hace la sociedad civil no se conoce adecuadamente y por eso hay poca confianza, ¿no? Uno confía también en lo que conoce, en quienes conoce, cuando ves los aportes, ¿no? Y la sociedad civil en realidad sí, es decir, invierte poco en hacer visible este trabajo y en parte se invierte poco, esto sobre todo últimamente porque se tiene miedo de que se note, ¿no? Claro.
Entonces, es un problema. Yo no quiero que se note lo que hago, porque entonces el SAT me va a sobreregular más, me va a vigilar más de lo que me vigila, pero necesito que se note porque necesito que la sociedad se active, participe, también aporte recursos, ¿no? Sí, al final termina siendo una paradoja de qué tan visible quieres ser, qué tanto te quieres resguardar. Oye, Ricardo, platicando también en estos temas de donativos de confianza, otro dato que por ahí yo encontré es que más del 60% de los donativos en México provienen de empresas. Y existe este mito, lo llamaré así, muy común de que las empresas donan solo para deducir impuestos. Platícanos un poquito de eso, qué tan cierto es. ¿Nos hemos vuelto demasiado dependientes como organizaciones de donativos de grandes empresas? Mira, también es un dato este, erróneo, pero no sabemos el dato real, porque este 66% de los donativos que viene de personas morales, porque Sí, también ahí están las fundaciones, ¿no? Que viene de personas morales, es solo para las donatarias autorizadas. En realidad no sabemos de dónde se mantienen las otras 38,000 organizaciones civiles que no son donatarias autorizadas. No sabemos porque no hay registros, no hay información pública que nos permita saberlo. Ahí podemos presumir que también hay dinero de instituciones, de personas morales, de empresas, de muchas pequeñas empresas en el país, medianas empresas, que aportan sin deducir impuestos. Es decir, eso desmitifica esta parte. Esas 38,000 instituciones viven de algo, ¿no? Viven de aportes de la sociedad, directos de las personas, o viven de aportes de las empresas. Yo creo que todo el mundo hemos visto en nuestros barrios, en los municipios, que la gente va y la escuela va a una empresa chiquita a pedirle apoyo para la pintura o ujú, para las becas de unos chicos que van a ir a una olimpiada de matemáticas o necesitan uniformes para un club deportivo que necesita trabajar, alguien que quiere balones para que los niños jueguen en el deportivo, etcétera. Eso se pide siempre a nivel local, siempre, a claro. todas las empresas locales. Entonces, ¿cuánto dan las empresas que le dan dinero a las no donatarias, a las que no No tienen esta sabemos. deducibilidad? No lo sabemos. Luego, de lo que sí sabemos, que es lo que reciben las donatarias, yo aquí suponemos que una buena parte, quizá cerca de la mitad, no lo reciben las organizaciones civiles, lo reciben básicamente, sobre todo universidades, ¿no? Son Ujú, grandes, ujú, grandes claro. recaudadoras y que también hacen crecimiento y hacen muchas actividades sociales, académicas, pero no son dinero para las organizaciones de la sociedad civil. Ahí están, como mencionaba hace un rato, museos públicos, ¿no? Que viven. Bueno, incluso instituciones públicas, por ejemplo, los institutos nacionales de salud, que son parte de la Secretaría de Salud y del Sistema Nacional de Salud, cada uno tiene su patronato, ¿no? Y esos patronatos son donatarias autorizadas y reciben recursos para el trabajo del Instituto Nacional de Salud. O hay dinero que reciben las organizaciones de la sociedad civil y que le donan al gobierno. No sé si has visto esto, pero hay muchísimas, Sí, muchísimas. claro, Por claro, ejemplo, claro. de las más de 240 quizá áreas naturales protegidas en el país, por lo menos 100 son financiadas al 100% por organizaciones civiles, Wow. ¿no? Son cuidadas, son gestionadas, pero son financiadas en su totalidad por organizaciones civiles. Es una parte ya, no solo es un apoyo, ¿no? Se está haciendo esta chamba que debería corresponder, digamos, a recursos públicos. Y del dinero que sí dan estas empresas o las personas morales, 2/3 se da desde ahí, 1/3 se da desde las personas físicas, Ujú, de las personas individuales, digamos. Esto sí es una cuestión súper diferente, por ejemplo, Estados Unidos. En Estados Unidos es totalmente al revés. Las personas físicas dan 2/3 de los recursos como donativos, no solo los grandes donantes y los grandes filántropos que vemos en el periódico, sino las personas donan muchísimo, 2/3, y además el 10% de lo que se dona ya son legados. Cuando tú donas herencias. algo, herencias, legados para una organización, para una causa, para que el parque de no sé qué se conserve vivo, para que
la orquesta de no sé qué tenga vida varios años, para que ahorita vimos una hace poco muy famosa, una gran donante que pagó la carrera médica de miles de Wow. estudiantes universitarios en una universidad muy cara en Estados Unidos. Cuando vemos eso, que hay estos legados y estas herencias, sí vemos que hay un tema de confianza mucho más grande, que está sustentado en que hay información pública, que está sustentado en que el gobierno no está diciendo todo el tiempo son, son evasoras de impuestos, son la gente confía en eso porque hay hay transparencia, hay un sistema de transparencia, no desaparecieron del IFAI, entonces puede la gente pedirle información pública de qué pasa con los recursos, cómo se destinan los donativos, etcétera. Hay registros nacionales y hay canales efectivos para hacerlo. No hay esta cuestión de que ahora, por ejemplo, dos cuestiones en México que desalientan el donativo de las personas físicas. Te dicen, tú puedes dar un donativo vía tarjeta de crédito, 500 pesos al mes. Pues parece bien y parece fácil, pero todo el mundo dice, ¿y si me hackean? Claro, ¿No? ¿Quién claro. o sea, si todos los días te llegan noticias de que están hackeando o intentando hackear, pues me pueden hackear. Y la otra es, si tú eres un donante grande y quieres dar más de 280,000 pesos, el, el que los va a recibir te dice, dame todos tus datos, dame los datos de tu Domicilio, todo, domicilio, tus todo. números de cuenta, dame los datos de tu esposa, dame Sí. el acta de matrimonio, prácticamente el acta de defunción de todos los miembros antecesores de tu familia, eh, porque es posible que sea lavado de dinero. Sí. Entonces, seas donante muy pequeño o seas donante muy grande, hay una situación, hay condiciones en el país que no ayudan a eso. Claro. Oye, ahorita hablabas ya utilizaste la palabra hackear y esto me lleva a otro de los puntos, casi el último que quiero tocar contigo, Ricardo, es el tema de la tecnología. La tecnología en el sector, este, también otro datito que encontré por ahí es que el 95% de las organizaciones en alguna encuesta dijeron que el Internet es clave para recaudar fondos. Pero, pues el Internet no es accesible en todo nuestro país y la sociedad civil sí está en todo el país. Ahora viene la inteligencia artificial, esto del uso del Internet para procurar fondos y para muchas cosas más, seguramente se va a acelerar. Mi pregunta es si tú crees que la tecnología nos va a ayudar a cerrar como esta brecha de desigualdad entre organizaciones que están en la Ciudad de México, que son muy grandes, o al revés, ¿no? La tecnología va a terminar siendo un factor que incremente esta desigualdad, que quienes tienen acceso a la tecnología van a poder crecer más, pero estas organizaciones chiquitas, me vuelvo a referir a lo que decías hace ratito, no sé, por ejemplo, un grupo de religiosas donde la mayoría de ellas tienen 60 años y más, donde la tecnología es alejada, les va a pegar, va a haber mayor desigualdad con la tecnología, con la inteligencia artificial. Mira, creo que el acceso, más que la tecnología, el acceso va a producir dos cosas y me parece que no puede quedarse neutra en medio. O va a producir mejores oportunidades o va a producir más desigualdad. La tendencia es que la brecha de desigualdad se agranda, ¿no? Que la desigualdad que ha existido históricamente, digamos, históricamente la desigualdad eh, era básicamente económica, era la que se reconocía, desigualdad social, castas, la gente dividida en razas, aunque estas no existen, pero y hay otra desigualdad de oportunidades, ¿no? La desigualdad, cuando sumas que tenemos desigualdad económica, desigualdad social y desigualdad de oportunidades, eso en principio ya te pone en una desigualdad de acceso a un nivel de vida adecuada y a espacios de poder, ¿no? A Claro. espacios de poder que no quiere decir dominación, sino incluso decisión libre de tomar los caminos que yo quiera tomar siempre y cuando sean lícitos, ¿no? Cuando estas desigualdades le agrandas la desigualdad de la brecha tecnológica, del acceso a la brecha tecnológica, es como, me parece que
si tuvieras entre un gran barranco, imaginemos las barrancas del Cobre, que son enormes en Chihuahua, tuvieras un puente que lo pueda cruzar, un puente con cuerdas muy frágil, en donde quizá en una de esas puedes cruzarlo y no te caes, pero si le aumentas la desigualdad por acceso a la tecnología, simplemente quitas el puente. Pues, ¿puedes llegar del otro lado? Sí, a ver, baja estos 3 Claro. kilómetros, pero sobre todo sube la piedra del otro lado. Es imposible, no hay manera. Hay un trabajo que hacer muy importante porque esto no solo desiguala a las organizaciones entre sí, sino desiguala más a las organizaciones con otros sectores, básicamente la empresa. La empresa sabe que no puede vivir sin tecnología, ¿no? Las empresas están invirtiendo en tecnología, las que pueden más, las que pueden menos, pero no pueden vivir sin tecnología porque se van rezagando, no pueden cuidar los inventarios, no pueden hacer la contabilidad, no pueden distribuir adecuadamente en el país, no pueden saber qué sí se vende más y qué se vende menos, no pueden saber eso sin tecnología. Entonces, para las organizaciones civiles yo creo que el reto es mayor, el chip no está ahí, el chip nunca ha estado ahí, el chip está en darle mejor servicio a la gente, ¿no? En acompañar mejor a la persona enferma terminal, está en cuidar las especies que se están en peligro de extinción, está en cuidar que los territorios no sean violentados y no haya este, minería a cielo abierto, no haya todas estas cosas que pueden dañar los medio ambientes. Ahí está el interés de las organizaciones. Este interés tiene que sumarse, a este interés tiene que sumarse lo que ya mencionabas hace rato, que es el tiempo y el esfuerzo, el dinero que supone la gestión de la organización, la gestión fiscal, administrativa, contable, la ley de lavado de dinero, etcétera. Pero además le tienes que sumar el acceso, la necesidad de digitalizarse, de entrar al mundo digital, de comprender de qué se trata y de comprender qué te sirve o no, y además cómo esto no se convierte en un riesgo para lo que haces, ¿no? Entonces, sí es un momento de cambio, y es un momento de cambio de época, y el cambio de época supone también supone también que tiene que haber un cambio que todavía no sabemos para dónde es, en la manera de generar valor social de las organizaciones civiles. No, totalmente de acuerdo. Justo en un evento aquí en la casa CMFI hace poco se me quedó grabadísima una frase que nos decían sobre inteligencia artificial y es, ocúpalo como asistente, no va a hacer el trabajo por ti, pero te lo puede hacer más fácil incluso para tu impacto, ¿no? Entonces, ocupar esas herramientas, tener esos recursos, muchos de ellos hoy abiertos de manera gratuita y que podemos hacer que funcionen a nuestro favor, que hagan más eficiente el trabajo que tenemos como organizaciones. Ricardo, ya para cerrar ahora sí, una pregunta que me parece clave y sobre todo tu perspectiva como alguien que conoce tanto y desde hace tantos años al sector. Si tuvieras que imaginar el futuro de la sociedad en México, ¿te preocupa o te entusiasma? Me preocupa y me entusiasma. Empiezo por la linda, el entusiasmo. Llevo muchos años conociendo organizaciones civiles en todo el país, eh, y me parece que es increíble tanto la resiliencia que hay como el nivel de convicción por lo que hacen, el nivel de compromiso con las causas, las acciones, las personas y también la intención de innovación. Esas cuestiones siempre están, ¿no? Y parece a veces que en contextos en donde la situación política es más delicada o más adversa, o la situación económica es más compleja, la sociedad civil se crece ante los retos, ¿no? Lo vimos, quizá lo más reciente, por ejemplo, que recordará toda la población, en 2017, en los Sí. sismos del 2017, la gente se crece ante estas cosas y aporta y apoya, ¿no? Y cuando hay canales adecuados, pensemos el Teletón, que todo el mundo conoce. Teletón recauda, ya sabemos cuánto recauda, no sé, 300 millones, pero recauda, sobre todo hay 24.5 millones de donativos que se reciben en esa campaña.
es decir, la gente que puso dinero en un bote en la calle, que dejó dinero en el cajero del banco, que cuando hizo el súper hizo el redondeo, o una empresa que apoyó tal cosa, 24.5 millones de donativos, ¿no? No quiere decir que son todos de personas o todos de empresas, a lo mejor son de 15, digamos, 15 millones de personas físicas o morales, pero es muchísimo, ¿no? La gente aporta cuando hay un mecanismo, cuando hay confianza y cuando hay una causa en la que se le ayuda a creer. ¿Por qué se le ayuda a creer? Porque los niños con discapacidad existen desde el comienzo de la humanidad, porque siempre han estado en México y porque la gente no daban 24 millones de donativos a una sola causa en una sola campaña, no había el mecanismo, ¿no? Aun cuando hubiera la necesidad. Entonces, eso me entusiasma. Las organizaciones civiles, que somos la sociedad, es muy difícil que dejen de trabajar y de crecer. Pero sí me preocupa la sobreregulación, sí me preocupa el debilitamiento de las democracias, este momento de debilitamiento de las democracias que quizá, como es una cuestión a nivel global, está afectando a la sociedad civil en todo el mundo, ¿no? Cuando yo voy a espacios regionales, cuando veo en otro país con, digamos, contrapartes del CEMEFI, países de la región, Estados Unidos, o cuando escuchamos los temas de preocupación global o europea sobre la sociedad civil, casi siempre estamos yendo al mismo punto y es el cierre del espacio cívico, ¿no? El espacio cívico que es, digamos, las condiciones para que la sociedad civil pueda desarrollarse, expresarse libremente, crecer, no ser perseguida, no ser atacada, poder hacer las cosas que lícitamente puedes hacer por el interés público, se está cerrando, 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 y esto es una tendencia global y preocupante. Esta es la parte quizá más preocupante porque el debilitamiento de las democracias no solo es un tema mexicano, ¿no? Cívicus, que es una gran organización internacional que promueve la participación ciudadana, tiene un proyecto en donde nosotros monitoreamos esto, cómo va esto en México, lo monitoreamos en 86 países, organizaciones distintas en 86 países. Cívicus no tiene dinero para hacer que eso pase en todos lados, pero los reportes que hay sobre países que no tienen peligros, digamos, afectaciones al espacio cívico, son más o menos 40 en el mundo. Y tenemos más de 160 países que tienen esto, y propiamente la mitad del mundo, 100 países, ahora incluido Estados Unidos, en donde el espacio cívico tiene una tendencia regresiva. No, increíble, increíble. Fíjate, justo ahorita me vino a la memoria, en 2018 tuve la oportunidad de estar en el Encuentro Iberoamericano de Sociedad Civil en Lima, y en ese momento, hace 8 años, comenzábamos a platicar en la informalidad de la charla de café sobre eso, ¿no? Sobre cómo muchos países, y se veía que en América Latina se iba a ver esto, ¿no? Esta como regresión en temas de derechos, en temas de organización de la sociedad. Y en ese momento se veían como casos aislados, se veía un poquito como, esto posiblemente va a pasar, pero hoy estamos ahí, ¿no? Este dato que das me parece impresionante. Ricardo, pues por mi parte eso sería todo. No sé si tú quieras agregar algo más, algún No, mensaje final. te agradezco, desearle larga y muy buena vida y muy buen éxito al podcast. Un Y, poquito difícil. Espero que haya una confluencia de voces ciudadanas sobre este tema. Hay que seguir hablando, no solo hay que seguir promoviendo, digamos, sí hay que seguir debatiendo, discutiendo qué es lo que necesita el país, cuáles son las mejores maneras de hacer ciudadanía hoy día y del papel central que tiene para un Estado, para un país, el que la sociedad civil sea activa, fuerte, participativa, actuante, libre y creciente. Pues Ricardo Bucio, presidente ejecutivo del CEMEFI, muchísimas gracias por haber estado aquí en este día en el podcast de y para organizaciones de la sociedad civil. Muchísimas gracias por recibirnos también en esta tu casa, la casa de las organizaciones aquí en México. Y para quienes nos escuchan, muchísimas gracias por haber llegado al final de este episodio. Nos vemos en la siguiente y ya saben, aquí estamos siempre para servirles. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a ti, Enrique. Muchas gracias por escucharnos y antes de irnos recuerda esto. Aquí se habla del impacto social como realmente es, complejo, imperfecto y posible.
Si este episodio te hizo sentido, compártelo con alguien que también esté construyendo desde una OSC. Síguenos en redes sociales para no perderte los próximos episodios y ser parte de esta conversación que el sector necesita tener. Esto fue el podcast de y para organizaciones de la sociedad civil. Nos escuchamos en la próxima.